Han dicho que la valentía medieval provenía de la voluntad de hierro y la armadura pesada. Pero la verdad es mucho más fragante. Los caballeros confiaban en el poder secreto del tomillo para calmar sus corazones antes de la guerra. Si este tema te interesa, dale like ahora. Me ayuda a que más personas descubran el poder del tomillo. Imagina un mundo donde una frágil hierba de jardín era tan esencial como una espada afilada. Antes de lanzarse al caos de la batalla, los caballeros medievales llevaban ramitas de tomillo en sus bufandas. Las cosían dentro de sus cascos. Las escondían en sus botas. ¿Por qué? Para invocar una valentía sobrenatural. La pregunta que ha intrigado a historiadores durante siglos es si esto era mera superstición o un ingenioso truco químico para obtener valor. Yo soy Sir Godfrey de Kent, antes caballero, ahora herborista. Pasé 30 años peleando y otros 20 estudiando lo que me mantenía con vida. Créeme, no era la espada. Era esta pequeña hoja, el tomillo. En la Edad Media lo llamaban la planta de la valentía. Los caballeros templarios lo usaban. Los cruzados lo llevaban consigo. Los soldados del reino lo consideraban tan importante como su escudo. Imagina esto. Estás a punto de cargar contra un ejército enemigo. El suelo tiembla. Tu corazón late tan fuerte que crees que te va a explotar. Tus manos tiemblan. La muerte te mira. Cada fibra de tu cuerpo te dice que huyas. Y entonces metes la mano en tu bufanda y sientes una pequeña ramita de tomillo. El miedo no desaparece del todo, pero deja de controlarte. Puedes respirar, puedes pensar. Los caballeros no llevaban tomillo por moda. Era estrategia, era supervivencia. Los templarios, los soldados del reino, todos tenían tomillo encima. En los cascos, en las capas, en las botas. El miedo no es malo. El miedo te mantiene vivo. El problema es cuando el miedo te paraliza. Algunos historiadores creen que era un ritual religioso. Otros piensan que era simple superstición. Pero la verdad es mucho más fascinante. El tomillo no les daba valor mágico. Les daba algo mejor. Les daba una ventaja real sobre su propio cerebro. Ahora viene la parte que te volará la cabeza. Esto no era magia. Esto era química pura y dura. El tomillo contiene una sustancia llamada timol. ¿Y qué hace el timol? Es un ansiolítico Natural. Calma los nervios. Reduce la sensación de miedo. El olfato es el sentido más directo al cerebro.
Una sola inhalación de tomillo y tu cuerpo ya está cambiando. Segundo, es un estimulante suave, no como la cafeína que te pone nervioso. Algo más sutil, te despierta los sentidos, agudiza la vista, mejora el tiempo de reacción. No necesitas entender la química para beneficiarte de ella. Los caballeros no la entendían, pero les salvaba la vida. Tercero, el aroma del tomillo activa la memoria. Esos soldados que entrenaban oliendo tomillo, cuando lo olían En la batalla, su cuerpo recordaba los movimientos automáticamente. En otras palabras, el tomillo te quitaba el miedo sin dormirte. Te dejaba alerta, valiente, pero no estúpido. Era el cóctel químico perfecto para un campo de batalla. si esta sabiduría te está siendo de provecho, deja un like. Ayuda a que estos susurros lleguen a más oídos. Gracias, noble guerrero. Y si aún no estás suscrito al canal, dale al botón rojo. No te pierdas los próximos secretos de las plantas medicinales. ¿Y cómo usaban esta maravilla los caballeros? Tenían varios métodos, todos ingeniosos para su época. El primero y más común, secaban el tomillo al sol, lo molían, lo metían en una bolsita de tela y cosían esa bolsita dentro de la bufanda, del casco o la colgaban del cuello. Cada vez que respiraban, el aroma del tomillo entraba en sus pulmones. El timol pasaba directo A la sangre. Era como un ansiolítico inhalado. El segundo método, hervían tomillo en agua y se bañaban con esa infusión la noche antes de la batalla. El timol entraba por la piel. Entonces, ¿era brujería? ¿Era un ritual pagano? ¿O era ciencia? La respuesta es que eran todas. Los caballeros medievales no sabían qué era el timol. No sabían La cómo química funcionaba del el cerebro. Pero sabían algo más importante. Sabían que funcionaba. La tradición decía, el tomillo da valor. La realidad es que tenían razón sin necesidad de entender el porqué. Eso es lo maravilloso de las plantas. La naturaleza nos dio las respuestas mucho antes de que nosotros hiciéramos las preguntas. Y ahora, ¿y si te digo que tú también puedes usar el arma secreta de los caballeros medievales? No tienes que ir a la guerra. No vas a cargar contra un ejército enemigo. Pero seguro que tienes batallas modernas. Guerras silenciosas que nadie ve. Una entrevista de trabajo. Un examen importante. Una conversación difícil. Una presentación en público que te hace temblar. Antes de ese momento toma tomillo, una taza de té media hora antes, una ramita fresca en el bolsillo, unas gotas de aceite esencial en la muñeca. No es magia, es ciencia. Pero la ciencia también es un tipo de magia cuando funciona. Antes de seguir, si este video te está sirviendo, dale like y compartilo. Ayuda a que la sabiduría de los caballeros llegue a más gente. Ojo, como todo en la vida, el tomillo tiene sus reglas. Si estás embarazada, consulta a tu médico. El aceite esencial es para uso externo. No lo ingieras. 1 o 2 tazas de té al día está bien. Como todo el veneno está en la dosis. Y cuarto,
Esto es un video educativo, no un consultorio médico. Si tienes dudas, acude a un profesional. El tomillo ayuda, pero no reemplaza a un doctor. Dicho esto, en su medida, es un tesoro. Y ahora sí, lo último. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Así no te perdés los próximos videos. Te espero en la próxima batalla.